tardes, les decimos nuevamente. Para el Instituto Bautista de Formación Bíblica realmente es un privilegio poder reiniciar, ¿no es cierto?, estos ciclos del Dialogando con. Y hoy lo haremos ni más ni menos que con el doctor Daniel Montamat. Estos ciclos en realidad tienen como objetivo buscar temas de mucha actualidad, pero ver, ¿no es cierto?, qué base bíblica podemos encontrar para poder tratar y pensar los mismos, ¿no? Cómo nos basamos, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a intentar en el día de hoy. En este año hacemos este ciclo junto con la Asociación Bautista Argentina, con el Centro Bautista Recoleta, que depende de la Iglesia Bautista de Once. Así que, sin más, para no perder tiempo y para darle todo el tiempo a Daniel, le voy a pedir al presidente de la Asociación Bautista Argentina, el pastor Jorge Pérez, que nos dé su saludo, ¿no es cierto?, y nos dé algunas indicaciones para cómo manejar esta reunión. Jorge, todo tuyo. Muchas gracias, Silvia. Un gusto a todas las personas que están compartiendo este Zoom, participando de este primer Dialogando, y esperamos realmente que pueda ser de mucha inspiración y bendición para cada uno de los que estamos participando, y agradecerle también al doctor Daniel Montamat por este tiempo y por permitirnos escuchar y aprender desde una mirada bíblica los temas de la economía y temas de actualidad que iremos viendo a lo largo del año con otros. Este es el primero de varios que vamos a hacer, así que esperamos puedan sumarse en los próximos que vayan saliendo para compartir juntos este espacio. Algunas recomendaciones prácticas, más que nada, además de la bienvenida y la gratitud, especialmente tener los micrófonos apagados, ya algo se estuvo diciendo recién, eso es importante. Aquellos que puedan tener la cámara encendida, va a ser bueno también que lo puedan hacer, así nos vamos viendo y conociendo y compartiendo. Y una vez que transcurra la exposición del doctor Montamat, vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, pero seguramente a lo largo o durante la exposición ustedes tengan alguna pregunta que quieran hacerle, que quieran que el doctor les responda. Lo que queremos es que ustedes la hagan llegar a través del chat. Las personas hay un grupo de personas que están encargadas de recopilar todas esas preguntas para después transmitirlas rápidamente y así aprovechar al máximo el tiempo y no reiterar conceptos o preguntas, y si las preguntas que tengan el mismo sentido o la misma idea se aunan y entonces el doctor las responde en forma práctica y concreta. Así que agradeceríamos puedan hacerlo durante este tiempo, el chat, así la juntan entonces y la pueden analizar y responder el doctor después una vez que termina la exposición. Así que esto tiene que ver con lo práctico, así que esperamos poder disfrutar de todas las explicaciones, de todas las preguntas que puedan hacerse, que van a enriquecer la presentación de este día. Lo que respecta a lo personal del doctor Daniel Montamat, el pastor Carlos Volati, él va a darnos algunas pautas y algunos datos personales para que podamos saber con quién estamos compartiendo este Zoom. Así que disfrutemos entonces de este espacio, de este tiempo. Gracias, Jorge. Yo tengo acá y voy a tratar de leerles un pequeño resumen de los títulos y de los cargos y de las tareas que ha realizado Daniel hasta ahora en su vida, pero también queremos compartir otro aspecto de su vida, que es fundamental. Daniel Montamat es doctor en Economía de la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Se recibió también como doctor en Derecho, máster en Economía de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Fue director de la empresa de gas del Estado entre los años 85 y 86. Fue presidente de la empresa YPF entre los años 87 y 89. Fue secretario de Energía de la Nación
en los años 99 y 2000. Fue director de YPF desde 2015 al 2020. Es profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, consultor del BID y del Banco Mundial en temas energéticos. Y su último libro, Energía de rehén de corto plazo a estrategia de desarrollo, es su último libro. Y es director ejecutivo de Montamat y Asociados, un estudio fundado en el año 1991. Pero esto no es todo lo que una persona es. Y lo que Daniel nos va a estar compartiendo en esta tarde es parte de la experiencia también de estudiar la Biblia y encontrar principios para la vida. Principios que la Biblia nos presenta para todas las áreas de la vida. Hoy vamos a ver los referidos a lo que tiene que ver con la economía, pero el estudio constante de la Biblia, la palabra de Dios, que es algo que en la iglesia nos gusta y lo hacemos sistemáticamente. Él lo hace mejor que yo. Participamos de la misma clase, él se sienta en la segunda fila, yo soy de los alumnos que están en la última fila, entonces él está más atento, no, pero damos un gran valor al estudio de la Biblia porque nos ayuda a vivir. Y creo que en la vida de él, como padre de familia, como esposo, como profesional, como persona que es honesta y trata de hacer siempre lo mejor. Mucho de eso es fruto también de sus convicciones en base a lo que la Biblia nos dice. Creo que esto nos marca un poco quién es Daniel Montamat y queremos tener la oportunidad de escucharlo y después preguntar con toda libertad. Así que comencemos a disfrutar este tiempo. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. ¿Se está escuchando bien? Lo primero que... ¿sí? Cuando Silvia me pide esta charla, inaugurar dialogando, recuerdo que le aclaré que yo personalmente no creo que de la Biblia se pueda derivar una teoría económica o asociar su texto con alguna de las teorías económicas modernas. Eso lo digo como petición de principio porque hay algunos colegas míos que sí quieren asociar el texto bíblico a tal o cual teoría económica. Sí creo que la condición moral del ser humano, del hombre caído en pecado, según el relato bíblico, es relevante en las respuestas que damos al problema económico. Y eso que el tema moral, por supuesto que la teoría económica, las teorías económicas lo tratan como un tema exógeno. Bueno, pero yo creo que la condición moral del ser humano, del hombre caído, es relevante en las respuestas que damos al problema económico. Con otros valores morales prevalecientes, la organización de los recursos para producir y la distribución tendrían otra aritmética distinta a la dominante, sea la capitalista o sea la socialista. Pero aún en el contexto del hombre caído, de aquel hombre que tiene que ganarse el sustento con el sudor de su frente, Génesis 3:19, yo creo que hay principios bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tendientes a sensibilizar moralmente tanto la creación de riqueza como su distribución. Por supuesto que líderes religiosos antes y ahora han tendido a sesgar esos imperativos morales hacia la generación de riqueza unos, hacia el reparto otros. Se equivocaron
y se equivocan, porque en la Biblia hay un equilibrio entre estos dos temas. Y vamos a ver una lección para finalizar de economía que está en la Biblia y que se ha mantenido vigente a través de todos los tiempos, y que yo se la recomendaría como consejo de política económica a cualquier gobierno. Fue una lección de economía en un sistema de economía agraria, pero esa sí creo que tiene plena vigencia a través de todos los tiempos y plena vigencia en la actualidad. Una o dos palabras para iniciar la charla sobre los dos principales problemas que gobiernan el estudio de la economía. Los dos principales problemas que tienen que ver con la economía son, vivimos en un mundo de recursos económicos escasos y tenemos necesidades alternativas y recurrentes de esos recursos. Entonces, el primer problema económico es cómo asignar esos recursos eficientemente para generar el mayor producto económico posible. Es decir, cómo generamos la torta más grande, para ponerlo en términos muy simples. Voy a tratar de hablar en términos simples para que todos podamos entender. El segundo problema, por supuesto, es generar la torta, cómo se distribuye esa torta entre aquellos que contribuyeron a generarla. Entonces, uno es el problema de la producción, otro es el problema del reparto, la redistribución. Y voy a citar a dos autores clásicos, porque sus puntos de vista han influido después los sucesivos desarrollos en teoría económica. Uno es Adam Smith, que en 1776 escribió un libro famoso sobre el origen y la causa de las riquezas de las naciones. Y este Adam Smith decía que el motor que mueve la organización de los recursos económicos, se concentraba más en la producción, es el interés individual, el interés de cada individuo de obtener un rédito con criterio, por supuesto, egoísta. Una famosa frase de Adam Smith es: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Es decir, cada uno en la búsqueda de su propio interés, bajo un sistema protector del derecho de propiedad y los contratos que están detrás de las transacciones, vamos dando señales para asignar esos recursos escasos a la generación de la mayor torta productiva. Él después decía que algunos en esa torta productiva se llevan una renta, es parte del ingreso, otros un salario, y otros un beneficio, aquellos que ponen el capital. Pero la clave para Adam Smith, y después, por supuesto que este razonamiento se ha sofisticado mucho en el avance de la teoría económica, detrás de estos problemas económicos, la forma, el motor para que la economía funcione es interés privado, interés individual. Y el otro que quiero citar, por supuesto, es la contraparte, también un clásico que escribe criticando a los clásicos, no solo a Adam Smith, sino a David Ricardo y otros, que es Carlos Marx. Carlos Marx desarrolla dos ideas importantes que quiero subrayar. Una primera idea es que Marx dice, detrás de estos problemas económicos que yo he anunciado así tan sucintamente, está la organización de las relaciones de producción
Y es esa organización de las relaciones de producción y el reparto las que han regido la evolución de toda la historia mundial. La economía ha prevalecido sobre el resto de las relaciones sociales. Y él decía que la historia avanza en sistemas de relaciones de producción, sistemas económicos que han ido en un proceso dialéctico desplazando a otros. Y por supuesto él se refería al sistema vigente en sus días, el capitalismo, y decía, este sistema tiene las propias trampas, las propias condiciones que lo van a llevar a su destrucción. ¿Y cuáles eran esas semillas que llevan? Bueno, el interés ese individual en la acumulación termina generando resultados que al sistema lo terminan perjudicando. Entonces, en ese zigzag de tesis, antítesis, síntesis, el capitalismo iba a ser reemplazado por la revolución del proletariado y la revolución del proletariado al sistema comunista. La segunda idea que desarrolla Marx es esta. No es el interés individual el que tiene que organizar la generación de la torta y el reparto. No. Tiene que ser el interés colectivo. Hay que eliminar la propiedad privada, colectivizar los medios de producción, y cuando eso se hace, el individuo, que conforme lo creí, lo había desarrollado Rousseau, en estado de naturaleza es bueno, deja de ser un ser alienado y empieza a trabajar en la construcción y en la solución de esos problemas económicos correspondiendo al interés del colectivo, no al interés individual. Decía Marx en uno de sus varios libros, él escribió El Capital, fue el principal, cada uno aporta al producto según su capacidad y recibe según su necesidad. Ahora, yo hago un pequeño alto en este momento, a quienes me están escuchando, le digo, el hombre caído que describe la Biblia, ¿a quién se parece más? A este hombre que para resolver sus problemas de creación de riqueza y reparto se mueve por el interés individual, o a este otro hombre que es por naturaleza bueno y que si deja de ser alienado entra a trabajar en función del interés colectivo. Bueno, yo creo que se parece más, por supuesto, el hombre caído que describe la Biblia al prototipo de este hombre que se toma dentro del capitalismo y que después ha sido transformado en homus economicus. Yo creo que a esto se debe, entre otras razones, la sobrevida que ha tenido el sistema capitalista respecto al sistema de organización socialista, de planificación centralizada y eliminación de la propiedad privada. Ha sobrevivido el capitalismo porque el capitalismo parte de la organización de los recursos con una base de premisas que se acercan más a la realidad de la condición moral del hombre caído. Esto no quiere decir que el capitalismo vaya a sobrevivir para siempre, y esto no quiere decir que el capitalismo vaya a ser el sistema dominante en una sociedad permeada por otros valores morales. Y aquí viene el primer pasaje bíblico que yo quiero leerle para que ustedes no se olviden más, porque es una de las parábolas del Señor Jesús, que está en el libro de Mateo, capítulo 20, versos 1
al 16. La parábola de los viñadores. Fíjense, en el capítulo antes de esta parábola, el Señor Jesucristo había tenido un diálogo, ¿se acuerdan? Con el joven rico. Este joven que, bueno, decía que cumplía la ley, pero entonces el Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, y se fue muy triste. No entendió el mensaje del Señor Jesucristo, que era, no estás cumpliendo la ley, mira, la salvación no es por cumplir las obras de la ley, sino por la gracia que Él venía a ofrecer. Pero muchos deducen de ese pasaje una condena irrestricta de la Biblia, o quieren deducir de ese pasaje una condena irrestricta de la Biblia a cualquier forma de riqueza, por lo que le dice el Señor Jesucristo a él. Bueno, yo le digo. Chao. Escuchaba a alguien ahí. Bueno, leo la parábola de los viñadores. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otro más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornada, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros los últimos. Miren qué interesante, porque esto habla de asimismo, empieza el pasaje, el reino de los cielos. Es decir, que el Señor Jesucristo dice, en la economía del reino, donde van a prevalecer otros valores morales, en lo que pasa. Y bueno, primero habla de un viñatero que posee una propiedad y a lo mejor está en época de vendimia y entra a contratar trabajadores. A uno a primera hora, otro a mitad del día y otro a última hora. Cuando llega el momento de la paga, a los que habían trabajado menor parte del día, los últimos, le da la misma paga que habían arreglado los primeros. Y así con los de mediodía, cuando llegan los primeros le dicen, che, les diste a estos lo mismo que me estás dando a mí, pero yo estoy trabajando de primera hora del día. Y aquí viene una gran lección sobre la aritmética de producción y distribución bajo otros valores morales predominantes. Porque el viñatero, imagínense,
Si hubiera estado en un sistema capitalista, el viñatero le hubiera pagado a cada uno de los trabajadores en función de las horas aportadas el trabajo. Si hubiera estado en un sistema socialista, en un kibutz o un viñedo colectivo, muy probablemente el viñatero que regía la viña esa colectiva hubiera dicho, bueno, vamos a repartir, promediar el salario entre todos, los trabajadores. Los primeros iban a cobrar algo menos, los últimos algo más. Pero la lección que está dando acá es dos. Primero, tiene que haber generación de producto para que haya reparto. Primero hubo trabajo, hubo valor agregado. Segundo lugar, cuando este patrón está pagándole a los últimos igual que a los primeros, no está repartiendo de lo que no es suyo, de lo que queda de su valor agregado. Dice, yo a esto le doy esto y a esto le doy esto, y a ustedes les doy lo que había arreglado. La aritmética de la generosidad es la que va a presidir el reino, y acuérdense que tenemos que anticipar nosotros los valores del reino. No hay distribución si no hay reparto. Y si quiero ser generoso, la otra lección de la parábola, tengo que ser generoso con lo mío, no con lo de los otros, porque eso es generosidad. Pero claro, una sociedad como la que vivimos, es una sociedad que todavía no está expuesta a los valores del reino, no domina los valores del reino. Convivimos en una sociedad caída en pecado, que tiene que generar riqueza para sobrevivir y repartirla. Y ahí viene el otro capítulo de esta transmisión de ideas sobre Biblia y economía que quiero hacer. Para esta sociedad en caída hay apelativos morales, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que intentan sensibilizar tanto la creación de riqueza, la generación de riqueza, como también el tema del reparto o la redistribución de esa riqueza generada. Y yo creo que hay un equilibrio entre los apelativos morales que sensibilizan el tema productivo y los apelativos morales que sensibilizan el tema del reparto de la riqueza. Acuérdense que yo dije al principio, son los dos principales problemas económicos a través de los tiempos. Bueno, y es interesante ver que siempre ha habido desvíos respecto a estos imperativos morales para uno u otro extremo. A mí me interesa confrontarlos un poco con algunas notas de actualidad. Fíjense, el Señor Jesucristo formó un pueblo desde su primer ancestro, el pueblo de Israel, para canalizar la revelación antiguo testamentaria. Y a ese pueblo le dio un orden, una organización que estaba en la ley. En la ley esa había dos institutos que tenían relación con la producción y fundamentalmente con la redistribución, justamente por la condición moral de los hombres que interactuaban, hombres caídos en pecado. El año sabático, ustedes se acuerdan, un año en que la tierra, cada 7 años, la tierra tenía que descansar, y esto tenía que ver con recuperar más fertilidad, y había perdón de deudas.
Eso está en Deuteronomio 15, 1 al 11, el año sabático descrito con sus condiciones. Y cada 50 años se daba el año del jubileo. Acá descansaba la tierra, había una reasignación de la propiedad y una extinción de las obligaciones. Levítico 25, 11 al 17. Ahora, ¿qué pasó con estos institutos? Me voy a la época del Señor Jesucristo. Los religiosos estos, que habían transformado la ley en un catálogo de noes, no hacer esto, le habían agregado tradiciones, se habían olvidado totalmente de estos institutos, los habían adaptado a sus necesidades. Es más, acuérdense que el Señor Jesucristo tiene que hablar en términos tan duros a los fariseos, que les dice, miren, ustedes están violando ya los mandamientos básicos, no honran a su padre y a su madre. En esta sociedad donde no había seguro social, donde los hijos a veces tenían que corresponder en su vejez las necesidades de los padres, estos señores que hacían un culto de la riqueza, apartaban toda la riqueza, no, está consagrada a Dios, no se la puedo repartir a mi padre necesitado. Bueno, imagínense, violentaban hasta ese mandamiento, cómo podían sensibilizarse con todo aquel material neotestamentario que apuntaba justamente al tema de ocuparse de los que menos tienen, de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos, en el contexto de esa economía agraria. Los fariseos llegaron en su desviación a creer que la riqueza material era expresión de riqueza espiritual. Es decir, que de la mala interpretación de la ley que hicieron, en términos actuales, estuvieron derivando una suerte de opción preferencial por los ricos, veían en el Antiguo Testamento. La riqueza es una manifestación de la bendición de Dios y de que Dios estaba en contacto y en relación especial con esa persona. Al contrario, la pobreza y la enfermedad eran manifestaciones de que algo había hecho el pobre o el enfermo, y esto no tenía nada que ver con el propósito para el cual Dios había dado la ley a su pueblo. Pero yo te escribo esto porque el Señor Jesucristo, en este contexto, donde la riqueza se consideraba un estatus moral superior en sí, que tiene que hablar, y por eso el Señor Jesucristo es tan duro con ciertos mensajes hacia los fariseos, hacia la riqueza, porque quería destruir esta concepción errada. Y muchos religiosos en el día de hoy se han pasado al otro extremo y advierten en el mensaje del Señor Jesucristo, de muchas de sus diatribas, sus sentencias contra los fariseos, una opción preferencial por los pobres. Y ahora es el pobre el que se jerarquiza en estatus moral, y la pobreza es una manifestación de estar en posibilidades especiales en la relación con Dios. Yo me acuerdo, los teólogos de la liberación, usar el pasaje ese de Santiago, el capítulo 5, el versículo 1 al 6. Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima, se han podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla, se han oxidado su oro y su plata, etcétera, etcétera, y tomarlo a esto como una suerte de manifiesto comunista en la Biblia. Acá estaba la plusvalía denunciada, nada que ver. Miren, hay algo en común
entre aquellos que hacen énfasis en la riqueza, y quieren erigir la riqueza como una categoría moral de conexión, intercomunión con Dios, y aquellos que, por el contrario, quieren exaltar la pobreza como una categoría moral de relación especial con Dios. Unos y otros conciben el camino de la salvación como un camino de obras. Entonces, cuando la salvación es un camino de obras buenas, y cuando no entendemos de que no es por obras, de que la salvación es por gracia, estos desvíos son muy, muy comunes. Hoy no tenemos teología de la liberación, o ha perdido vigencia la teología de la liberación, por la sencilla razón porque la teología de la liberación, cuando tenía que apelar, bueno, hay que repartir, redistribuir, ¿cómo se genera el producto? Acudían a la organización centralmente planificada, la economía socialista. Y eso colapsó en el 89, y ahora, bueno, tienen problemas para explicar cómo se genera la riqueza que se va a distribuir, ¿no? Por supuesto que aquellos que solamente se concentran en los apelativos morales a la generación de riqueza, subestiman también los apelativos morales que tenemos en el texto bíblico, tendientes a ocuparnos de las necesidades, al reparto de la riqueza. Y yo creo que los principios bíblicos, cuando no se los mira con anteojeras ideológicas, puede advertirse una suerte de equilibrio, se advierte un equilibrio entre el apelativo moral al trabajo y la generación honesta de riqueza, y el apelativo moral a redistribuir riqueza para ayudar a los que menos tienen en un mundo corrompido por el pecado. Y entonces, yo quiero enunciarles simplemente, y tengo los versículos acá para leérselos, una dieta balanceada de apelativos morales que tienen que ver con la generación de la riqueza en la Biblia, apelativos morales que tienen que ver con la redistribución o el reparto de la riqueza en la Biblia, para que vean que hay un equilibrio. Primero, trabajo diligente y creativo. Empecemos por la generación de la riqueza. Proverbios 24, 30 al 31, se los leo. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Cuidado, trabajo diligente, trabajo creativo, trabajo productivo, no a la vagancia, no a la condición parasitaria dentro de la cual muchos pretenden vivir a expensas de otros. Tiene que haber generación de riqueza. Ahorro y esfuerzo productivo. Proverbios 18:9. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Riqueza bien habida y riqueza mal habida. Proverbios 13:11. La riqueza acumulada por falta de honradez se verá disminuida, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. Riqueza como medio y no como fin. 1 Timoteo 6, 17, 18. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos.
mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Acuérdense que este es un llamado a creyentes, y los creyentes tienen que anticipar los valores del reino. Acuérdense de la parábola de la aritmética de la generosidad que plantea al principio. Riqueza para ayudar con generosidad. 2 Corintios 8, del 13 al 15, y Santiago 1:27. No se trata de que otros se encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien una cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Prioridad en esta generosidad a los hermanos de la fe. Hoy te toca a vos, mañana me puede tocar a mí. Así habrá igualdad, termina diciendo el versículo este. Y el de Santiago que cité, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, tengan en cuenta esto. Hay apelativos morales para el hombre caído en nuestros días y para este hombre que tiene que generar riqueza y distribuirla, y tiene que organizarse, y hay un balance, un equilibrio. Entonces, cuando tomemos la referencia bíblica, tomemos los equilibrios, los balances, porque si no, podemos terminar haciendo lo de los fariseos, que tiene alguna representación actual entre algunos posmodernos que creen en la prosperidad del Evangelio también, la manifestación de riqueza material como una manifestación de una relación especial, una bendición especial de Dios. O podemos terminar cayendo en las versiones nuevas de la teología de la liberación, que es el pobrismo. Vieron que se habla mucho del pobrismo actualmente, y hay líderes, gerencian el pobrismo con todos apelativos a la redistribución. Subsidio para esto, subsidio para esto. Sí, pero ¿con qué sistema creamos la riqueza? Bueno, los de la teología de la liberación lean a Gustavo Gutiérrez, el clásico libro, teoría de la, bueno, un sistema socialista, comunista, colectivización de los medios de producción, organización centralizada de la producción, eso no va más. Esto no dice, y es muy peligroso estar enfatizando redistribución, esto, sin decir de dónde viene la torta, porque sin torta terminamos igualando todos para abajo. El pobrismo es eso, todos pobres menos, claro, los que gerencian el sistema. Bueno, y termino con esto en 5 minutos. Quiero dejarles una lección bíblica para que ustedes la compartan a lo mejor con algunos, porque está en el Génesis, capítulo 41. Sí, estoy hablando de la lección que Dios da a través del sueño a José, y que José, revelando el sueño, termina dándole al faraón. Por razones de tiempo leo unos versículos menos. En el 41 del Génesis, el verso 28, dice José: tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el sueño
2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte, 20%, de la cosecha en todo el país, bajo el control del faraón. Esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Acá está planteado en el sueño que Dios le revela a Faraón a través de José, la teoría del ciclo económico, las vacas gordas y las vacas flacas. Y fíjense qué interesante, si hay algún colega ahí en este auditorio virtual economista, va a reconocer que la teoría económica muchas veces tratado de refutar el tema de los ciclos. Y cuando ha querido negar los ciclos, se ha dado de bruces contra la realidad. Los ciclos en economía existen, y lo que discuten los economistas es cuáles son las causas de esos ciclos. Bueno, Keynes hablaba de causas monetarias. Por ahí la gente entra con mayor atesoramiento de dinero, hay menos consumo, inversión, entonces cae la demanda agregada global, y se contrae la economía, vaca flaca. Otros hablan, hay ciclos, pero los fundamentos son fiscales. Ahí están los del supply side economics, los ofertistas. Excesos de impuestos terminan desincentivando la inversión y de un ciclo de vaca flaca. También ha habido economistas como Edward Prescott que los fundamentos de los ciclos no son reales, tienen que ver con la economía real, cambian la productividad en la economía como consecuencia de procesos naturales o sociales, clima, hábitos laborales, tecnología. ¿Y cuál es el consejo vigente a través de todas las épocas, siglo XXI también? El consejo es de política económica: ahorrar en vacas gordas para sobrellevar las vacas flacas. Ojalá hubiera más gobiernos, más países respetuosos de esto, porque la historia de las vacas gordas y las vacas flacas no termina allí. Yo les voy a dar como incentivos, sigan leyéndola en el Génesis 47, del 13 al 26. Van a ver lo que pasó. Faraón le hizo caso a José, lo nombró a José primer ministro, visir de Egipto. Organicemos esto, en estas épocas de vaca gorda, 20% de la cosecha la guardamos. Se vinieron las vacas. Nadie las previó. Pero Dios se las había revelado a Faraón a través del sueño que interpretó José. ¿Y qué sucedió cuando se vinieron las vacas flacas? Bueno, donde había una reserva contracíclica para hacer frente a las vacas flacas era en Egipto, y Egipto pudo alimentar, salvar a su población de una hambruna, y los extranjeros que se vinieron, el padre y los hermanos de José tuvieron que trasladar ahí a Egipto porque tampoco tenían que comer con las vacas flacas. Y la historia sigue. Porque como los terratenientes egipcios tampoco habían hecho previsión, ahorrar en vacas gordas para sobrellevar las vacas flacas, no tenían las vacas flacas, se quedaron sin comida. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que ir a negociar con José la propiedad de sus tierras a cambio de alimento. Y entregaban sus tierras a cambio de alimento. Entonces, cuando termina este periodo, el faraón, el tesoro real, se encuentra con cualquier cantidad
de tierras improductivas que habían sido entregadas a cambio del alimento. ¿Y qué hace? Y bueno, en el contexto de aquella economía agraria, la política contracíclica le permitió a José desarrollar un programa muy eficaz, ¿no?, de desarrollo territorial y redistribución de las tierras. Y los nuevos ocupantes de la tierra la recibieron una suerte de enfiteusis, un alquiler por largo plazo. Y le dijo José, como la tierra es improductiva, te voy a dar la semilla para que la hagas cultivable. Y todo a cambio de un canon, 20%. Con lo cual, imagínense, vino un plan de desarrollo que tuvo una fuerte redistribución, una reasignación geográfica de poblaciones y que hizo crecer el producto después, porque las tierras entraban en producción, hizo crecer también las arcas reales por todos los tributos que esas tierras pagaron. Es decir, lección para los colegas economistas, no sé si hay alguno aquí escuchando. Hay ciclos económicos, discutamos las causas, pero no neguemos su existencia. Ciclos económicos originales están descritos en este relato del Génesis. Las políticas conducentes para enfrentarlos son políticas contracíclicas. Ahorrar en vacas gordas para sobrellevar vacas flacas. La adecuada implementación de políticas contracíclicas sienta las bases para implementar políticas de desarrollo con crecimiento inclusivo. Bueno, hemos recorrido un poco a vuelo de pájaro, algunos conceptos bíblicos que tienen que ver con la economía. Quedo abierto a las preguntas. Si ustedes me dicen algún ejemplo de actualidad de alguien que haya respetado esto de los ciclos y que haya logrado desarrollar potentemente la economía, no sé si lo hicieron por leer en Génesis, pero respetaron consejos de política económica los noruegos. Noruega era un país que en 1960 era el más pobre de Europa y se encontró con reservas petroleras ahí en el Mar del Norte. Y en cambio de usar el ingreso de ese petróleo, la renta petrolera, con fines cortoplacistas, procíclicos, empezaron a armar un fondo intergeneracional, a acumular parte. Y bueno, por supuesto que ese fondo intergeneracional ha seguido generando producidos de intereses, de inversiones, etcétera, etcétera. Hoy Noruega tiene principal ingreso per cápita de Europa y unos indicadores de desarrollo humano más relevantes del mundo. Así que claro que sí, aquellos que respetaron políticas concretas, contracíclicas, pudieron llevar adelante a partir de ese respeto de las políticas contracíclicas un plan de desarrollo con resultados que son innegables, que están a la vista de todos. Contrario sensu, para terminar con el ejemplito. Venezuela duerme en un mar de petróleo. Las principales reservas petroleras del mundo, probadas, están en Venezuela. 300 y pico millones de barriles, miles de millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita es segundo con 265. No hubo políticas contracíclicas. Se usó toda la renta para financiar planes cortoplacistas. Bueno, hoy no solo que casi está sin producción de petróleo en Venezuela, sino que es un problema conseguir nafta en un país que duerme en petróleo. Así que una lección para
para tener en cuenta. Ojalá tuviéramos algunos políticos más respetuosos y lectores de la Biblia. Yo les recomiendo siempre esta historia de Génesis 41 y Génesis 46. Bueno, quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Acá tengo algunas preguntitas. Paso la primera. ¿Cómo suplir con generosidad diferenciando entre los que menos tienen por deficiencias de los que menos tienen por negligencia? Mira, yo te diría que desde una perspectiva cristiana estamos hablando, primero tenemos que dar prioridad a los de la fe. Y ahí tenemos que hacer la diferencia, esa que está bien planteada. Hay algunos que realmente lo tienen por necesidad y creo que ahí está la prioridad. Y a los que son negligentes les tenemos que apelar a todos los imperativos morales que yo estuve desarrollando ahí, que tienen que ver el trabajo negligente, la riqueza mala vida, todas esas cosas están muy, muy sancionadas en la Biblia. Entonces, estoy hablando de personas que forman parte de la congregación, porque tenemos que empezar por ellos. Y yo creo que después, trasladado esto a la sociedad en general, también claramente hay que hacer una divisoria de aguas entre aquellos que están necesitados y aquellos que han desarrollado hábitos parasitarios para vivir. Es cierto que un país en crisis es un país que ofrece pocas oportunidades y muchos le van a decir ¿de qué oportunidad me estás hablando? Estoy en el grupo de los necesitados. Es decir, el grupo de los necesitados se engrosa en un país en crisis porque ofrece menos oportunidades. Pero si el país no está en crisis, me parece que tenemos que hacer esa divisoria de agua y distinguir ayuda al que realmente lo necesita y predicar a aquel que está asumiendo roles que no tienen que ver con sus posibilidades. Segunda pregunta, Daniel. ¿Cómo imagina Daniel que Dios juzgará a un país como Argentina, que habiendo recibido recursos casi ilimitados, vive en una pobreza estructural inexplicable? Y varios dirigentes argentinos la van a tener que ver. Porque ¿cómo es esto? La soberanía de Dios, esto es doctrina bíblica, es la que permite que fulano o mengano lleguen a presidir un país. Pero hay que estar en el cuero de fulano o mengano, porque están puestos como instrumentos de justicia de Dios. Acuérdense que Dios, después del juicio ahí de Noé, dijo, no voy a destruir más la tierra, establece un gobierno humano, y los gobiernos humanos, en el fondo, están puestos porque la anarquía siempre es un mal mayor, no un mal menor. Ahora, si aquellos que, investidos de posiciones de poder, usan el poder en perjuicio del interés general, van a tener que rendir cuentas. Algunos no terminan rindiendo las cuentas en esta vida, porque Dios creo que pone límites y tiene frenos también a los desvíos de la conducta humana, asumiendo de que el hombre, librado a su condición moral, puede poner fin al mundo antes de que Dios lo decida. Y el mundo va a tener sus tiempos, pero los tiempos son los tiempos de Dios, no los de los hombres.
Así que yo diría, sin hacer una cuestión especial, que sí, la Argentina está padeciendo circunstancias económicas muy especiales, muy difíciles. Obviamente que la pandemia ha puesto al mundo en una circunstancia económica y social especial, pero muchos de nuestros males son propios, y la Argentina tendría que buscar alternativas. Tiene riqueza, pero tiene riqueza potencial. Otra idea, perdón que me mete en este tema, que yo combato mucho, es esta idea nostálgica de los argentinos somos ricos. En los argentinos éramos ricos, ahora somos pobres. La riqueza se mide en la cantidad de bienes y servicios en la torta, que recién estuve hablando, que podemos generar, y esa torta viene estancada de hace tiempo. Y nos cruzamos a Chile, Uruguay, vamos a países que antes estaban peor que nosotros, y objetivamente nos damos cuenta, estos tipos han venido creciendo, nosotros estamos estancados. Así que, asumiendo ese diagnóstico, que tenemos que largar de una posición donde hay pobreza, por supuesto que una pobreza todavía no generalizada, hay gente que habilitar mecanismos para que los recursos escasos se asignen eficientemente, porque en estas circunstancias especiales también hay mucha prédica redistributiva que no tiene en cuenta con qué vamos a generar la riqueza. Imagínense que si la torta sea chica, tenemos para redistribuir pedazos cada vez. Y vuelvo a decir, uno de los destinos de estas secuencias de degradación es de que terminamos una pobreza generalizada, administrado por unos gerentes que esos sí son ricos. No es el destino que quiero para Argentina. Tampoco ese es el tema específico de la charla de hoy, ¿no? Ya dejamos para otras circunstancias. Pero bueno, ahí he respondido. Otra pregunta, Daniel. ¿Qué opina acerca de la meritocracia, principalmente teniendo en cuenta el pasaje de 2 Tesalonicenses 3:10, que habla del que no quiera trabajar, que no coma? Me estoy refiriendo, dice, a personas que tienen la capacidad de trabajar y eligen no hacerlo, no a aquellos que no tienen la capacidad de trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. A ese versículo sin citarlo, gracias por recordármelo, me refería recién cuando hacemos la divisoria de agua entre los realmente necesitados y los que la van a necesitar. Muchachos, acá, claro, hay un deber de trabajo, y acuérdense lo que yo les planteé en este balance moral entre creación de riqueza y reparto, trabajo diligente y creativo. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruina. ¿Y sabe por qué les leo esto? Porque esto se trata de, digamos en términos actuales, de un capitalista. No es solo el que no tiene trabajo y quiere vivir de tal programa o plan social cuando tiene capacidad de trabajar. Hay gente que también tiene potencialidad productiva y bueno, lo deja, y ahí está la sanción moral. La Biblia en ese sentido yo creo que es muy meritocrática, no antimeritocrática. Otra pregunta, Daniel, dice, ¿qué opina de tomar el pasaje de Levítico 25:23 para decir que no existe la propiedad privada? No, es un régimen. Acuérdense que al pueblo de Israel Dios les da un sistema que al principio era teocrático. Dios quería gobernar directamente a los israelitas, les puso jueces, y los israelitas les pidieron después la monarquía. En ese esquema, obviamente que Dios dicta estas leyes, y estas leyes que tienen que ver con el jubileo,
lo que buscaba es no solo redistribuir propiedad, sino también afianzar a cada una de las tribus en su lugar de asentamiento. Porque, bueno, había habido concentración de riqueza y había 3 o 4, lo mejor que se quedaban, Isaac, Jacob, qué sé yo, algún otro de los muchachos se quedaba con toda la tierra y el resto. Entonces, cada 50 años en el jubileo había una reasignación de esta cosa. Pero no, la propiedad privada, mirá el otro. Mirá el pasaje que te leí. Economía del reino, dice, había un propietario de una viña. Es decir, no hay un mensaje directo bíblico a favor, en contra del propietario de la viña, y fue a contratar para la vendimia, a unos hasta la hora, a los otros al mediodía, a los otros cuando vino la paga, pero era propietario. Y por ser propietario, era un destinatario de parte del valor agregado que se estaba generando. Evidentemente que ahí recogían la uva para someterla a lo mejor a un proceso de producción de vino. Y este señor agarró y le pagó al último, y después a los que venían en medio, lo mismo, todo lo mismo. En lo primero, che, no era lo que te había dado a vos, déjame ser generoso, porque no soy generoso con lo tuyo, soy generoso con lo mío. Pues para ser generoso con lo de uno no había propiedad colectiva, había propiedad individual. Así que no, yo no veo derivaciones de eso. No creo que fue una institución tendiente a morigerar los efectos de la concentración de riqueza que se iba a producir y la reasignación territorial de las tribus en una economía agraria con hombres que interactuaban bajo condición de pecado. Porque asumamos esto, ¿no? Estamos hablando de hombres que interactúan bajo condición de pecado. Daniel, otra pregunta. ¿Es esperable que los países con tradición cristiana sean mejores administradores de la torta? Es que los países con tradición cristiana lamentablemente están olvidando la tradición cristiana. Yo creo que aquellos países que han tenido la oportunidad de recibir enseñanza bíblica, pensemos en los países de la Reforma, fueron países que se beneficiaron primero de la Reforma, poner una Biblia en cada hogar, el tema de la alfabetización, la lectura, la capacitación de recursos humanos, el tipo que leía la Biblia, después leía otras cosas. Es decir, yo creo que hubo países que sí se beneficiaron, y mucho, de haber abrevado en la fuente bíblica. Cuando las conducciones de esos países eran sensibles al texto bíblico, bueno, entraban a operar todos estos apelativos morales que tiene la Biblia, tanto para la generación de riqueza como para la distribución, ¿no? En muchos de esos países también, no solo que fueron los que más crecieron, sino los que mejor redistribuyeron la riqueza. Pensemos en muchos de esos, pero muchos de esos países ahora están digamos, con iglesias cerradas, bastante alejados de tradiciones bíblicas, y yo creo que eso va a traer sus consecuencias. Ya las consecuencias morales se están viendo, y el arrastre de las consecuencias morales también va a impactar sobre temas económicos, tanto de generación como de redistribución de riqueza. Sí, el contacto con la Biblia generalizado de una sociedad, yo creo que mejora las condiciones de la producción y mejora las condiciones de reparto. Miren qué interesante, el Adam Smith, que yo les planteé, que planteaba el motor de la solución de este problema de generación, distribución, tiene que ser el interés individual, y tiene que haber derechos de propiedad, y tiene que haber un sistema de contratos que proteja las transacciones, y tiene que haber una justicia independiente, y tiene que, etcétera, etcétera.
Y bueno, y después el Estado no se tiene que meter en la economía. En el capítulo 5 del libro ese, él habla en qué se tiene que meter el Estado, porque él se da cuenta, él había escrito otro libro, Teoría de los Sentimientos Morales, que el interés individual, librado a su propia lógica, puede generar efectos redistributivos adversos y dejar gente en el camino. Y entonces él hace mucho énfasis en dos temas: la educación como igualadora de oportunidades, niveladora de las diferencias, la educación, la buena educación, tema que tenía la Argentina, ¿sí? La educación pública, ¿no? Igualadora de oportunidades, era parte del ascensor social. Y el otro tema al que se refiere Adams es la influencia de la religión. ¿Por qué? Porque la religión, dice, moralmente tiene que sensibilizar al sistema económico. Me imagino que estaría, él era un lector de la Biblia, ¿no? Era medio teísta, él no era muy cristiano, que digamos, pero debe haber estado refiriéndose a estos apelativos morales que él veía para sensibilizar tanto la organización de la producción como el reparto, ¿no? Y la caridad y todas las instituciones esas que surgieron de solidaridad en la Inglaterra en aquellos años. Otra. ¿Qué opina con respecto a que todos los gobiernos que llegan al poder manejan la economía con criterio de tener la época de vacas flacas, ya que el gobierno anterior tuvo la época de vacas gordas? Y esto en toda Latinoamérica. Sí, mira, te lo voy a estilizar al razonamiento. Se manejan los gobiernos con políticas procíclicas, es decir, hubo un periodo de vacas gordas en Argentina reciente, sí, yo te diría que desde 2007 a 2011, con los términos de intercambio que favorecieron la producción agropecuaria, con tasas de interés en el mundo bajísimas, hubo un periodo de vacas gordas para los países de Latinoamérica en general. ¿Qué hubiera aconsejado ahí José? Le hubiera dicho, José, ministro de Economía, al presidente o a la presidente de aquel entonces, mire, no crea que estas vacas gordas están para durar indefinidamente. Ahorre, siente las bases de un programa de desarrollo. Capitalice el país. Haga esto. No. Vinieron la vaca gorda y con la vaca gorda procíclica, más gastos, más. Bueno, después vienen las vacas flacas y claro, operar en vacas flacas es muy complicado porque hay que tomar decisiones drásticas. Los economistas han hablado de las políticas de estabilización de los ciclos que son fiscales y monetarios, justamente para atenuar el efecto de los ciclos económicos. Entonces, cuando vienen vacas flacas, deberíamos poder usar los ahorros de las vacas gordas para hacer más política fiscal expansiva, más obra pública, y una política monetaria más laxa para que la gente compre más y se estimule el consumo. Ahora, si no ahorramos vacas gordas, queremos hacer esta política y terminamos con más inflación, y todo financiado con papel pintado, emisión del Banco Central. Pero esto es justamente porque no hemos respetado los ciclos. Hacemos políticas procíclicas. Daniel, tenemos 2 o 3 preguntitas más, algunas de las cuales yo creo que vos ya has respondido bastante, y ahí cerramos, no hagan más porque si no, por honor al tiempo, ¿no? Una dice, ¿qué opina usted con respecto a la situación de Venezuela? Pues el gobierno es abiertamente opositor a Jesucristo, ha cerrado iglesias e implementado la paleria cubana. ¿Sería un problema económico, forma de gobierno, no tener al Señor Jesucristo en sus caminos, o una combinación de ambos? Bueno, yo creo que las políticas del gobierno venezolano son totalmente erráticas, ¿no? Justamente hicieron políticas procíclicas cuando el petróleo varía mucho, entraron a hacer
política no solo en Venezuela, sino repartían petróleo por toda Centroamérica para generar adhesiones políticas, consumieron la torta y ahora les cuesta redistribuir y tiene una población bastante empobrecida, 5 millones más de venezolanos que han tenido que dejar su país. Venezuela es uno de los países más ricos de Latinoamérica hace 30 años. Así que fíjense a dónde se puede llegar. Bueno, que el gobierno se las haya agarrado con algunos cristianos, y puede ser, porque es un gobierno ideológicamente sesgado a cierta izquierda materialista. Recuérdense Marx, el manifiesto comunista. No hay Dios, alma ni eternidad. La única realidad es la materia. Los cubanos hicieron gala de estar enseñando materialismo y ateísmo en los colegios para que los chicos cubanos dejaran de recibir todas aquellas influencias que habían recibido de sus hogares. Así que me imagino que una de las formas también que pueden estar instrumentando para cauterizar más la sensibilidad de esa población. Pero por otro lado tengo noticias de creyentes venezolanos que están peleando y mueven iglesias y hay creyentes nuevos que en Venezuela están dando testimonio de su fe en esas condiciones sumamente adversas en las que estamos unidos. Preguntan si es el capitalismo una teoría económica que se puede acercar más a nuestra fe. Yo creo que eso lo traté de contestar, porque la economía del reino no va a ser ni capitalista ni socialista. Mira, si querés te la uno con la otra para contestar. Bueno, a ver. El sistema de gobierno es más proclive a administrar el criterio económico que nos presenta Dios en la historia. Sí, pero déjame que vaya al grano, la otra también, porque también la contesté en el desarrollo, a lo mejor no fui del todo explícito. Yo creo que el capitalismo ha tenido más sobrevida que el comunismo, porque parte de un ser humano más realista. Y el ser humano, que es el que después interactúa socialmente, es la materia prima de las ciencias sociales y la economía. Si lo asumís, bueno, te va a llevar un chasco. Y si asumís el interés colectivo que va a privilegiar el altruismo, no el egoísmo, en la construcción de la torta, del producto, de la distribución, y el ser humano es egoísta y se mueve por interés, y ve, vas a colapsar. La Unión Soviética implosionó, no la voltearon, cayó por su propio peso. Había una frase al final de la Unión Soviética que decía, un economista, un colega dice, mira, esta gente finge de que trabaja, porque todos eran empleados del Estado, y el Estado finge de que les paga, porque les pagaban miseria, la pobreza generalizada. Entonces yo creo que la sobrevida del capitalismo se da por, asume un ser humano más realista. Ahora, cuidado, el homo económico no es el hombre caído. El hombre caído que asumieron los cristianos, un hombre caído integralmente. La tesis de la depravación total del ser humano, de la reforma protestante. Entonces, el homo económico es más sofisticado, interés individual, racionales, etc. Pero es con todo más cercano. Yo no creo que la Biblia tenga una definición, aparte la Biblia fue escrita antes de que el capitalismo existiera como sistema. Pero hablo de las realidades. Y lo que hace la Biblia tiene pautas morales que impactan cualquiera sea el sistema de organización económica. El capitalismo, el socialismo, está diciendo, mirá, el socialismo está fomentando la negligencia, todos empleados públicos para generar. Mirá, hay vivos y entrenados, hijos entrenados, todas estas cosas. En el capitalismo tiene también su mensaje, su apelativo moral. Y la última es, en realidad, están agradeciendo, Daniel, pero dicen,
con relación al trabajo, según San Pablo en Colosenses 3:23, dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Estos principios son para los cristianos, de ahí también la necesidad de bendecir la labor diaria. Sí, sí. Es una reflexión, en realidad. Totalmente de acuerdo. Y mire, respecto a la sociedad que no comparte nuestros valores y nuestras convicciones, tenemos deberes adicionales. Están aquí en la Biblia. Porque tenemos que, acuérdense, anticipar los valores. Y ya vimos cómo funcionaba la economía del reino. Cuidado también, porque hay muchos creyentes que quieren hacer solidaridad con lo de los otros. La generosidad es a partir de lo mío, con el necesitado. ¿Okay? Muchísimas gracias, Daniel, y lo dejo al pastor Jorge Pérez, quien te va a agradecer y nos va a despedir en este momento. Gracias. Ha sido un gusto dialogar con todos ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias, Daniel. No sé si podemos brindar un aplauso virtual, por lo menos, a Daniel. Gratitud al Señor, por sobre todas las cosas, por habernos permitido como asociación tener este espacio, este tiempo, pedirle a Dios por todo lo que está sucediendo a nivel económico y espiritual en nuestra sociedad, para que esto pueda cambiar y se pueda cumplir la voluntad de Dios en los hombres y volvamos a mirar a Dios de una manera como el Señor nos ha creado, para la que nos ha creado. Agradecer entonces a ustedes también que han estado participando y acompañando durante todo este tiempo, a todos los que pudieron y quisieron participar a través de preguntas y con comentarios. También gracias a ustedes por esta participación. Y yo me acuerdo que había un cartelito en un taller que una vez fui que decía, si no le gustó mi trabajo, dígamelo ahora. Y si le gustó mi trabajo, recomiéndeme. Hago estas palabras de este taller en aquel momento para este encuentro, porque este, dijimos, es el primero de otros que vienen, y creo que todos coincidimos que ha sido de mucha bendición y con un nivel académico, espiritual y educativo, de educación para nosotros muy grande, y queremos que recomiende y participe en el próximo dialogando que tenemos. Va a ser el día lunes 31 de mayo, a las 19 horas también. En este caso el tema va a ser dialogando con el doctor Gustavo Grancharov, que por aquí lo vi. Si él levanta la mano, lo vamos a conocer quienes no lo conozcan, lo van a conocer quienes lo conozcan. Gracias, doctor, por disponer de un tiempo el lunes 31 de mayo para compartirnos por qué los valores de libertad y justicia son fundamentales en la Biblia. Seguimos ahondando en la palabra sobre temas de actualidad y vigencia, y en esta ocasión lo hicimos en lo económico, y en la próxima será por los valores de libertad y justicia, de acuerdo también a la Escritura. Así que damos gracias a Dios por todo este tiempo. Gracias, Silvia, por haber organizado, preparado, junto con otras personas, este taller, este encuentro, este dialogando. Y los esperamos y los invitamos cordialmente para el lunes 31 de mayo, otra vez, a las 19 horas, para compartir un tema que ya hemos anunciado. Así que terminamos con una breve oración, si me permiten, de gratitud al Señor, y cerramos este ciclo de dialogando, entonces, primer ciclo de hoy. Gracias, Dios, por este tiempo, por este momento que compartimos, por todos los que han podido participar, todos los que han podido aportar, Señor, con su experiencia, y gracias por el doctor Mortamat, Señor, por todo lo que nos ilustró y nos mostró y nos hizo recordar y aprender acerca de tu economía y de lo que es tu economía y tu voluntad para nuestro país y para nuestra sociedad. Gracias por tu amor y por tu bondad y por la obra de Jesucristo, que nos ama y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Agradecemos y pedimos estas cosas en su santo y bendito nombre. Amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos esperamos ese día, lunes 31 de mayo. Agéndelo a las 19 horas. Gracias. Muchas gracias. Luego. Chao, chao.